Traducción al español, España. Basilisa se apresuraba a casa y casi corría desde la parada, apretando contra sí su bolso y mirando el reloj a cada momento. Parecía que las manecillas hoy se movían más rápido de lo habitual, como si la empujaran a propósito y al mismo tiempo se burlaran de ella. En el trabajo había tenido que quedarse hasta tarde. Hoy cerraban el periodo contable y la contabilidad zumbaba desde primera hora como un avispero agitado. Todos temían firmar en el lugar equivocado, cada uno pasaba la responsabilidad al otro, y la jefa, como si lo hiciera a propósito, decidió revisarlo todo personalmente, cifra por cifra, línea por línea. Al final del día, Basilisa se sentía exprimida hasta la última gota. Los ojos le escocían por la pantalla del monitor, no era para menos. No se había apartado del ordenador en todo el día, las sienes le latían de forma desagradable y los hombros parecían cargados de plomo. Pero lo que más la agobiaba era el pensamiento de que no le daría tiempo a preparar la cena. Por el camino repasó en su mente las opciones posibles. Quería que fuera algo sano, sabroso y, sobre todo, rápido, para llegar a tiempo antes de que volviera su marido. Normalmente, la cocina era para ella una especie de relajación. Le gustaba cocinar sin prisa, probar, añadir una pizca de esto o aquello. Podía quedarse tranquilamente de pie frente a los fogones una hora o incluso más. Pero hoy no había tiempo para eso. No estaban acostumbrados a los precocinados. Ni albóndigas de paquete, ni croquetas con la etiqueta caseras que, curiosamente, todas las marcas tenían el mismo sabor. En su nevera no había sitio para comida preparada de la charcutería. Basilisa evitaba todo eso por completo. Su madre ya en la infancia le había quitado cualquier deseo de comprar ese tipo de cosas. Había trabajado en la sección de comidas preparadas de supermercados y por las noches contaba con todo lujo de detalles de qué y cómo se preparaba allí, de tal modo que el apetito desaparecía durante mucho tiempo. Después de aquellas historias, Basilisa había aprendido una verdad sencilla. Si quieres estar sano, cocina tú mismo. Y para Kolia, cuyo estómago era débil y reaccionaba a cualquier tontería, arriesgarse era aún menos recomendable. Al recordar que en el congelador quedaba carne picada que ella misma había preparado el fin de semana, Basilisa se animó un poco. Los pensamientos se ordenaron en un plan claro y preciso. Descongelar rápidamente, hacer albóndigas al vapor, poner a cocer el trigo sarraceno, preparar una ensalada ligera de verduras y la cena estaría lista. No era nada sofisticado, por supuesto, pero sí nutritivo y saludable. Se sintió un poco más aliviada. Si todo salía como había planeado, llegaría a tiempo antes de que volviera su marido. Pero en cuanto se acercó a la puerta del apartamento, esa frágil calma tan duramente conseguida se hizo añicos en un instante. Justo en el umbral, como si la estuviera esperando a propósito, estaba Olesia Igorevna. Rostro pétreo, labios apretados, mirada pesada y hostil. La suegra la miraba como un juez pronunciando sentencia. Ni siquiera dejó que la nuera la saludara como es debido ni que recuperara el aliento. Empezó a soltar todo lo que había acumulado. En casa ya debería estar la cena preparada, dijo bruscamente. Y tú por ahí de paseo. Te aprovechas de que Kolia vuelve tarde y te diviertes, ¿verdad? Basilisa sintió un pinchazo doloroso por dentro. El cansancio cayó sobre ella con más fuerza, como un peso pesado. Solo quería entrar en casa, quitarse el abrigo, descalzarse, lavarse las manos y ponerse en silencio a trabajar. Pero una vez más tenía que justificarse, como si fuera una colegiala y no una mujer adulta. Olesia Igorevna, en el trabajo ahora mismo hay mucho lío, estamos cerrando el periodo contable. De verdad que no podía salir antes, y aquí viene con justificaciones, la interrumpió la suegra, sin dejarla terminar. Su voz se volvió aún más dura. ¿Quién se justifica aquí? Yo lo veo todo y lo entiendo todo. ¿Crees que no sé por qué te retrasas? Hace tiempo que lo sospeché. Ya sé cómo eres en realidad. Se lo contaré todo a mi hijo, que se fije en qué clase de mujercita tiene. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, punzantes y ofensivas. Basilisa permanecía de pie junto a la puerta, con el bolso en las manos, y sentía como en su interior crecía un cansancio sordo y una desesperación por la necesidad interminable de demostrar, explicar y justificarse.
La suegra se dio la vuelta de forma ostentosa y, sin esperar invitación, entró en el apartamento. Ni siquiera se quitó los zapatos. Se dirigió directamente a la cocina. Basilisa, conteniendo la irritación que le quemaba desagradablemente bajo las costillas, la siguió en silencio. Ya conocía este guión hasta el último detalle, hasta las entonaciones y las pausas. Olesia Igorevna abrió una olla, luego otra, miró dentro de la nevera, recorrió las estanterías con la vista y negó con la cabeza con una expresión que parecía confirmar definitivamente su razón. Vacío como una bola, dijo con reproche, sin levantar la voz, pero cargando esas dos palabras con el máximo de condena. En casa no hay nada, anda de paseo a su gusto, sin ninguna preocupación por el marido. Basilisa apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. La respuesta le daba vueltas en la lengua, pero se la tragó junto con la ofensa. Discutir era inútil. Lo sabía demasiado bien. Cuanto más te justificas, más te acorralan contra la pared. En silencio se lavó las manos, sacó del congelador el paquete de carne picada. El microondas empezó a zumbar, llenando la cocina con un ruido monótono y constante. Basilisa estaba de pie junto a la mesa, de espaldas, sintiendo la pesada mirada evaluadora de Olesia Igorevna. La suegra se apoyó en el marco de la puerta y no tenía intención de marcharse, disfrutando claramente de su papel de acusadora. En nuestros tiempos, continuó, negando con la cabeza, las mujeres se quedaban en casa. El marido llegaba del trabajo y la cena estaba en la mesa, caliente y fresca. ¿Y ahora qué? La familia está en segundo lugar, y luego se extrañan de que los maridos miren a otro lado. Basilisa guardaba silencio. Echó la carne picada en un bol, la saló y empezó a picar la cebolla finamente. Sus movimientos eran precisos y casi automáticos. Lo había hecho cientos de veces. Ahora eso era su salvación. Mientras las manos estuvieran ocupadas, podía no dejar que las palabras se le escaparan. La suegra esperó una reacción, no la obtuvo y resopló con enfado. Se fue a la habitación. De allí, sin embargo, casi inmediatamente llegó su murmullo, bajo pero calculado para que Basilisa lo oyera todo. Sobre la ingratitud, sobre que ella, la madre, no había dormido noches enteras criando a su hijo, había sacrificado su salud por él, y ahora su esfuerzo no valía nada. Basilisa formó las albóndigas, las colocó en la vaporera, puso a cocer el trigo sarraceno y empezó a cortar tomates y pepinos para la ensalada. Intentaba no pensar en las palabras de Olesia Igorevna, pero ellas mismas se le metían en la cabeza. Anda de paseo, se divierte, engaña al hijo. Era ridículo y amargo al mismo tiempo. Si la suegra hubiera estado aunque solo fuera una vez en su trabajo, se hubiera sentado a su lado frente al ordenador, hubiera visto aquellas tablas interminables, los informes, las llamadas nerviosas, tal vez lo habría pensado mejor. Pero Olesia Igorevna no le gustaba pensar. Era más fácil acusar. Desde la habitación volvió a oírse su voz, ya más alta y segura. No voy a dejarlo así. No permitiré que conviertan a mi hijo en un cornudo. Ja, ni siquiera se imagina. Dentro de Basilisa todo hervía. Las palabras de la suegra, lanzadas como al pasar, daban exactamente en el blanco. En los nervios, en la paciencia, en el cansancio acumulado durante el día. Y lo más ofensivo era otra cosa. Olesia Igorevna nunca había sido un ángel. Basilisa lo sabía perfectamente. Kolia le había contado cómo se había divorciado de su padre cuando él tenía solo 3 años. Se había casado casi inmediatamente con otro. Había vivido un par de años con él y luego había encontrado el amor de su vida y se había marchado con él, sin siquiera molestarse en poner punto final al matrimonio anterior. Kolia contaba que en la infancia se había acostumbrado a las cajas y las maletas. Cada año un nuevo traslado, ya fuera a la casa de un marido de mamá o a la de otro. Pisos ajenos, reglas nuevas, tíos nuevos que primero aparecían y luego desaparecían. Y cada vez Olesia Igorevna anunciaba con el mismo entusiasmo: ahora sí que vamos a vivir bien. Cuando Kolia cumplió 15 años, la vida dio otro giro, como le gustaba expresarlo a Olesia Igorevna. Se mudaron a un piso grande y lujoso, como los que Kolia solo había visto antes en el cine. Techos altos, molduras, muebles caros.
En esas habitaciones había demasiado espacio y demasiado poco calor de hogar. El nuevo marido de mamá no le gustó nada a Kolia desde el principio. Para sus adentros lo llamaba el abuelo. No sabía ni quería saber cuántos años tenía. Parecía que eran demasiados. Cara arrugada, espalda encorvada, pelo gris y ralo, bastón sin el que casi no se movía y una tos ronca y constante que se oía por las mañanas y por las noches. Kolia se estremecía involuntariamente al oír aquella tos. En cambio, mamá al lado de él parecía transformarse. Revoloteaba alrededor del nuevo marido como una mariposa, sonreía, reía más fuerte de lo habitual, lo llamaba con nombres cariñosos y empalagosos. En su voz sonaban entonaciones que Kolia nunca antes había oído de ella, como si delante no tuviera a un hombre mayor con bastón, sino a un verdadero príncipe de cuento. Noble, fuerte y fiable. Una vez, al volver de la escuela, Kolia vio una escena que se le quedó grabada para siempre. Iba por su ruta habitual, ya pensando en los deberes, cuando vio a su madre. Salía de un coche ajeno. Al volante iba un hombre joven. Kolia ni siquiera tuvo tiempo de verle bien la cara. Mamá se inclinó hacia la ventanilla abierta y dijo en voz baja pero clara: «Mañana en el mismo sitio». Kolia se quedó parado un instante y luego simplemente pasó de largo, fingiendo que no había visto nada. Entonces no hizo ni una sola pregunta. No porque no hubiera entendido. Lo entendió todo demasiado bien. Simplemente en la familia estaba aceptado callar sobre lo que resultaba incómodo hablar. Y luego el príncipe murió, de forma repentina y rápida. Olesia Igorevna caminaba por la casa con rostro ausente, pero Kolia casi inmediatamente comprendió que no era dolor. Era otra cosa. Parecía que brillaba por dentro. Tocaba los muebles, pasaba las manos por los reposabrazos lacados de los sillones, acariciaba las mesitas talladas, se paraba en medio de la habitación y decía con entusiasmo: «Ahora todo esto es nuestro. Soy una rica heredera, ¿te imaginas?». Repetía aquello una y otra vez, saboreando cada palabra como si la probara. No había ni rastro de duelo. Y ya un par de meses después, en ese mismo piso se instaló aquel joven de la máquina. A simple vista no era mucho mayor que Nikolai. Alto, en forma, seguro de sí mismo, casi un chaval. Ahora mamá lo atendía con el mismo afán con el que antes había atendido al príncipe. Le preparaba sus platos favoritos, se reía de sus chistes, captaba cada palabra, adaptándose a su humor. Y Nikolai, como siempre, lo aceptaba todo con calma. Hacía tiempo que se había acostumbrado a que mamá siempre tenía razón, mamá sabía que era lo mejor, mamá se preocupaba por el futuro de su hijo. Al menos eso era lo que ella le inculcaba. Algún día todo esto será tuyo. La casa, la dacha, las acciones. Yo no soy eterna. Todo es por ti, hijo. Y Kolia lo creía, porque creer a su madre era más fácil que hacer preguntas. Y como le iba a ella en el frente personal, según sus palabras, no le concernía. Solo que el chaval resultó ser listo, muy listo. Rápidamente se acomodó, empezó a mandar y a disponer, a sonreír ya sin la anterior suavidad. Y pronto a Kolia y a su madre simplemente los echaron del piso, casi inmediatamente después de que Olesia Igorevna entrara en la herencia. Como ocurrió exactamente, ella misma después no pudo, o no quiso, explicarlo bien. De alguna manera todas las propiedades acabaron a nombre de su novio. Menos mal que con las acciones hubo un retraso, surgió algún trámite y no le dio tiempo a ponerlas a su nombre. Más tarde las vendió y con el dinero pudo comprar un piso pequeño en las afueras y ahorrar algo en un depósito. Pero al hijo seguía diciéndole lo mismo. Haré todo lo posible para que seas feliz. Además de tu madre, nadie te necesitará. Solo yo pienso en ti. Y ahora esa misma santa mujer estaba sentada en el piso de Vasilisa, el piso que había heredado de su abuela materna incluso antes de la boda, repantigada en el sofá como si estuviera en su propia casa, y acusaba a su nuera de casi todos los pecados mortales. ¿Cómo se puede ser tan cínica? Vasilisa apenas se contenía. Por dentro todo bullía como una olla olvidada en el fuego. Quería decirle todo. Sobre la mentira, sobre los dobles raseros, sobre su vida correcta y sus eternas lecciones de moral.
Quería decir en voz alta lo que pensaba desde hacía tiempo. Pero Vasilisa no estaba acostumbrada a pelear. Siempre intentaba suavizar las esquinas, buscar compromisos, mantener la paz al menos por fuera. Y además, ganarse un enemigo en la persona de la madre de su marido no le apetecía en absoluto. Kolia quería y respetaba a su madre a su manera, como sabía, y Vasilisa lo entendía. Por muy duro que fuera, la mujer se sorprendió a sí misma recordando su primer encuentro. Entonces Olesia Igorevna le había causado una impresión realmente agradable. Todo en ella parecía correcto y armonioso. Ropa cuidada y de buen gusto, gestos mesurados, plena de feminidad. Se comportaba con calma y seguridad, sin prisas, sin movimientos de más. Hablaba en voz baja, escogiendo las palabras, sin permitirse expresiones bruscas. Miraba con atención, pero con benevolencia, como si intentara ganarse a la gente desde el primer momento. Aquella tarde Vasilisa incluso pensó: ¡qué suerte! ¡Qué suerte con la futura suegra! Hoy en día es una rareza. Incluso se relajó interiormente, decidiendo que no habría ninguna guerra por el territorio, ningún pinchazo oculto ni miradas pesadas. ¡Qué equivocada estaba! Cuando la conversación giró hacia la vivienda, todo cambió casi imperceptiblemente. Olesia Igorevna hizo varias preguntas aclaratorias, como de pasada. ¿Dónde vivían los padres de Vasilisa? ¿Dónde y con quién vivía ella misma? Al enterarse de que la novia de su hijo tenía piso propio y que sus padres estaban en otra ciudad lejana, ni siquiera intentó ocultar su alegría. Los ojos le brillaron, una sonrisa de satisfacción asomó a sus labios. «Excelente», dijo entonces. «Significa que hay techo sobre la cabeza y nadie se meterá en la familia. Puedo estar tranquila por mi hijo». Vasilisa entonces asintió y sonrió en respuesta. Solo mucho más tarde comprendió que con la palabra nadie Olesia Igorevna se refería exclusivamente a sus padres. A sí misma, en cambio, desde el principio se había incluido mentalmente en su familia como una figura permanente, obligatoria e insustituible. Desde entonces la suegra se convirtió en una visita frecuente. Demasiado frecuente. Podía presentarse sin avisar, como si fuera lo más normal del mundo. Podía quedarse varias horas o incluso hasta la noche, comportándose como dueña de la casa. Le gustaba dar lecciones, repartir consejos que nadie le pedía. Que los platos, según ella, no estaban colocados correctamente, que las cortinas eran totalmente inadecuadas, que Kolia, en su opinión, había adelgazado demasiado o, por el contrario, había engordado. Y, por supuesto, siempre tenía la culpa Vasilisa. Siempre Vasilisa. Y ahora Olesia Igorevna la acusaba de algo que ni siquiera en la peor y más humillante pesadilla podía ocurrir. Vasilisa había crecido en una buena familia. Sus padres vivían en perfecta armonía. En casa siempre había calor y tranquilidad, incluso en tiempos difíciles. Desde pequeña sabía lo que eran el respeto, la confianza y el cuidado, no de palabra, sino de hecho. Cuando llegó a esta ciudad a estudiar, vivió con su abuela. Esta se convirtió para ella en todo a la vez. Apoyo, protección y un tranquilo remanso de estabilidad. La abuela era sabia e infinitamente cariñosa. Cuando cayó enferma, sin dudarlo le dejó el piso a su nieta. Después de los estudios, Vasilisa se quedó con la abuela, la cuidaba, estaba a su lado todo el tiempo libre. Y luego la abuela falleció. En aquel momento ella y Kolia ya llevaban más de un año saliendo. Él era fiable, atento y cariñoso. Después del funeral de la abuela decidieron juntos que se casarían y vivirían aquí, en este piso. Todo era sencillo y honesto, sin condiciones ocultas ni cálculos. Vasilisa nunca había admitido ni siquiera el pensamiento de que pudiera engañar a su marido o siquiera mirar a otro hombre. Precisamente por eso las palabras de la suegra la habían sacado tanto de quicio. Era ofensivo hasta las lágrimas. Mientras tanto, Olesia Igorevna seguía sin bajar el ritmo, como si hubiera sentido la debilidad. No permitiré que mi hijo viva con una inútil semejante. En cuanto demuestre que engañas a Kolia, iremos directamente a juicio por daño moral. Tendrás que compartir el piso. Y entonces Vasilisa no lo soportó más. Dejó la ensalada a medio cortar y se apresuró a la habitación para no arrepentirse.
Olesia Igorevna, dijo, conteniendo la ofensa, se lo repito una vez más. Me retrasé en el trabajo. Y permítame asegurarle que nunca podría traicionar a mi marido. E incluso si de repente conociera a otro, primero se lo contaría a Colia y obtendría el divorcio. Pero no lo engañaría ni andaría con alguien a sus espaldas. Eso está por debajo de mi dignidad. Por eso le pido que deje de decir e incluso de pensar esas cosas sobre mí. Quien se pica, ajos come, se rió a carcajadas Olesia Igorevna. Lo sabía. Se hace la ovejita, pero todo está escrito en su frente. Y en ese momento Vasilisa explotó. No juzgue a los demás por usted misma, Olesia Igorevna. Tuvo que levantar incluso la voz ante una acusación tan descarada. En ese preciso instante entró Nikolai en la habitación. Vasilisa ni siquiera había oído cómo había llegado y se sobresaltó por la sorpresa. Discúlpate inmediatamente con mamá, dijo él con tono descontento. No lo haré, respondió Vasilisa con seguridad. Al parecer no has oído de qué me ha acusado. De lo que te haya acusado, no tienes derecho a hablarle así. Se acercó más y la miró con tanta ira que se sintió incómoda. Es mi madre y siempre estará en primer lugar. Vasilisa se quedó helada, como si hubiera oído la sentencia para la familia que quería ver feliz y buena. Bueno, dijo, apenas conteniendo las lágrimas, si es así, no me opongo. Después de ti, mamá queda en primer lugar. Pero para mí, a partir de este momento, nadie. ¿Cómo te atreves? Saltó Olesia Igorevna, volviéndose hacia su hijo. Colia, recoge inmediatamente tus cosas. No te quedarás ni un minuto más con esta. Resopló con asco y se apresuró hacia el armario a sacar las cosas de su hijo. La mirada de Nikolai iba de un lado a otro. Se veía que él mismo no esperaba un giro así, pero al cabo de un minuto obedeció a su madre. Cuando se fueron, con la promesa de Olesia Igorevna de que se verían en los tribunales, donde Vasilisa respondería por todo materialmente, cerró la puerta con todas las llaves y llamó a sus padres para informarles de que pronto estaría en casa, en cuanto resolviera el tema de la venta del piso. Vasilisa entendía que aquí no se quedaría. Vendería el piso, compraría vivienda en su ciudad natal y la alquilaría. Y ella misma volvería a la casa paterna. Ni siquiera quería pensar en su vida personal. Quizás algún día,